Kamala Harris ya eligió a su candidato a vicepresidente. Se trata de Tim Walz, el actual gobernador de Minnesota, un antiguo docente que tras su elección le trajo el respaldo a Harris por parte del sindicato de educadores, el más grande de Estados Unidos. Aunque los republicanos ya enfilaron sus críticas contra Walz como demasiado liberal. Manuela Cano nos cuenta un poco más de quién es este político. Estas personas son realmente raras. Esa fue la frase con la que Tim Walz se refirió recientemente al republicano Donald Trump y a su fórmula vicepresidencial J.D. Vance, y que propulsó su imagen por todas las redes sociales. Un ataque astuto y directo, como tantos en su carrera. Estamos preocupados porque la amenaza de una presidencia de Donald Trump no es hipotética para los gobernadores. Lo que entendemos es que una presidencia de Trump significa caos y destrucción. Walz, de 60 años, nació en Nebraska y pasó su infancia y juventud en un área rural, un factor de afinidad con la clase agrícola y trabajadora. A los 17 años se unió a la Guardia Nacional del Ejército, una decisión impulsada por su padre que murió 2 años después, algo que marcó su vida personal, pero también lo llevó a una profunda convicción por el seguro social. Su carrera mutó y decidió convertirse en profesor y también en entrenador de fútbol americano. Llegó a Minnesota, donde se convertiría en congresista en el estado natal de su esposa, quien también era maestra. Fue en 2006 cuando Walz ganó un escaño en el Congreso. En la Cámara de Representantes permaneció 12 años. Apoyó políticas progresistas como la ley de atención médica asequible y los aumentos al salario mínimo, algo que no le impidió trabajar con los republicanos en temas como la financiación de las guerras de Irak y Afganistán. Una postura ambivalente que también ha tenido en temas relacionados con el porte de armas. En 2018 fue elegido gobernador de Minnesota. Tuvo un primer mandato turbulento por la crisis sanitaria del COVID-19. Es importante señalar que, aunque se trata de nuestro día con mayor número de infecciones y de víctimas mortales, es un dato puntual. Y también por la reacción en las calles tras el asesinato de George Floyd a manos de agentes policiales. Aún así fue reelecto y bajo su liderazgo el Estado avanzó en derechos reproductivos, licencias remuneradas y la protección del derecho a la afirmación de género. Walz ha sido un férreo defensor de la candidatura de Harris. Y su carrera política, entre moderada y después progresista, busca unir al Partido Demócrata y conquistar al electorado de los estados claves de cara a las elecciones de noviembre. Harris anunció que Tim Walz sería su fórmula vicepresidencial este martes en la mañana y ese mismo día realizaron juntos el primer mitin en Filadelfia, Pensilvania, de donde era precisamente otra de las opciones para acompañar a la candidata, el gobernador Josh Shapiro. Sin embargo, Shapiro fue quien abrió el rally y respaldó públicamente a la dupla demócrata. Poco después, Kamala habló frente al público al lado de Walz. Desde el día que anuncié mi candidatura, empecé a buscar un compañero que me ayudara a construir este futuro brillante. Un líder que ayude a unificar a nuestra nación y nos ayude a salir adelante. Un luchador por la clase media, un patriota que crea como yo en la promesa extraordinaria de los Estados Unidos. Una promesa de libertad, oportunidad y justicia, no para algunos, sino para todos. Así que Pensilvania, hoy estoy aquí porque encontré a ese líder. El gobernador Tim Walz, del gran estado de Minnesota. ¿Por qué Kamala Harris eligió a Tim Walz como su candidato a vicepresidente? ¿Qué clase de votos le puede traer o le restará peso gracias a las críticas de los republicanos? Ese es el debate de hoy. Para ello tenemos a dos políticos estadounidenses y que están, en Estados Unidos, desde Las Vegas. Se conecta con nosotros Jesús Márquez, vocero de la campaña de Donald Trump y representante de Latinos for Trump. Y en Louisville, Kentucky, está José Gamboa, analista político y activista demócrata. Gracias a los dos por acompañarlos.
Wallace. Y antes de comenzar esta discusión, los invito a ustedes, a nuestra audiencia, a que también dejen sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. Mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Y una invitación bastante pública para ustedes, porque también pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jesús Márquez, comienzo con usted. ¿Cómo definir, o por lo menos para usted, qué significa la elección de Tim Walz como la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris? Bueno, es que lo que pasa es de que Kamala Harris accedió, dio su brazo a torcer, en elegir a un candidato como es Wallace, que es muy liberal, mucho más liberal que ella inclusive. Normalmente estábamos esperando que hubiera escogido a alguien más para poder ganar estados de Mid-America, como por ejemplo Pensilvania, pero sin embargo eligió a Wallace, que eso me dice que ella accedió a la presión de la izquierda más liberal, ¿no? ¿Por qué? Lo digo, bueno, por ejemplo, el récord habla por sí solo. El señor Wallace ha firmado como gobernador leyes muy radicales. Por ejemplo, está en favor de que sea estados santuario donde se deje entrar a las personas ilegalmente y que puedan ser acogidas por estados y ciudades. Él también está en favor de que se les otorgue una serie de beneficios públicos gratuitos a los inmigrantes ilegales. Por ejemplo, las colegiaturas de colegio, de universidad, también las cuentas médicas. Entonces, ese es el tipo de personas que no queremos en este momento, porque tenemos una frontera totalmente abierta con más de 10 millones de personas que han entrado ilegalmente en los últimos 4 años bajo Kamala Harris y Biden, y eso va a afectar seguramente con el votante. Inclusive los hispanos, los latinos en este país no están de acuerdo con que haya una política de frontera abierta. Ven eso como algo que no les tocó a ellos, ven eso como que algo que no les afecta principalmente a los latinos que trabajan aquí, que con su dinero y sus impuestos ahora se va a tener que pagar todos estos gastos, ¿no? Y aparte de eso, te puedo enumerar algunas otras cosas. Por ejemplo, que él está en favor o votó, o más bien firmó una ley que permite que hombres entren a baños de mujeres y que haya elementos pagados por el gobierno de sanidad o de saneo para mujeres en los baños de mujeres para estos hombres. Es algo, un hombre biológico no puede entrar a un baño de mujer. Entonces, son ideas muy radicales que creo que no van a ir bien con el votante hispano de Estados Unidos. Yo le sumo 2 políticas que ha tomado Walz como gobernador de Minnesota para hacerle la pregunta a José Gamboa. Además de lo que dice Jesús Márquez, Walz también ha promovido la marihuana recreativa legal en el estado y ha también promovido protecciones legales para las personas transgénero, especialmente para los jóvenes. José Gamboa, bienvenido a El Debate. ¿Usted cree que esta lista que menciona Jesús, más los 2 puntos que acabo de añadir yo, le pueden sumar o le pueden restar votos a la campaña de Kamala Harris y Tim Walz? Gracias. Pues primero yo creo que es importante aclarar qué es lo que trae Tim Walz a esta fórmula electoral de Kamala Harris, ¿no? Primero tenemos a alguien que sirvió en la Guardia Nacional por más de 20 años, que ha sacrificado y servido a los Estados Unidos de una manera pues bastante dada. Sabemos que el servicio militar es una de las cosas que más es honrada en este país, como debería serlo, y él hizo eso en su carrera. Gracias a eso pudo pagar su universidad y ser luego un profesor en un liceo, ¿no? En un colegio, que es además algo importante, la educación, que ha sido parte también de su agenda como gobernador. Es alguien que fue electo como congresista en 2006 y que incluso ganó reelecciones donde Donald Trump, por ejemplo, en 2016 ganó el distrito congresional de Tim Walz por más de 15 puntos y Tim Walz ganó su reelección. Entonces creo que es importante definir bien qué es lo que trae Tim Walz a esta dupla, que es uno, experiencia en el Congreso, experiencia militar, experiencia al llevar un ejecutivo como es el estado de Minnesota, uno de los estados que además bajo su gestión ha sido uno de los que más ha abierto a pequeños negocios, un estado donde compañías como Target han enviado muchísimas de sus partes laborales, tanto en el sector de manufactura en el sector de distribución como en el sector de ventas. Y también tenemos ahora que es un candidato que puede verdaderamente unificar al partido, que es algo que es importante, quedando solamente 90 días. Sabemos como líderes como Nancy Pelosi, Joe Biden, Barack Obama, incluso el mismo Josh Shapiro tienen muy buenas relaciones con Tim Walz y están apoyando esta candidatura. Y también entonces tenemos otras figuras del partido que sí tienen una voz, como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otras figuras
que dice, bueno, este líder está una buena adición a la dupla. Entonces, esa unidad del partido, el récord que trae, las políticas que ha hecho, que incluyen, por ejemplo, como gobernador, hacer que los estudiantes en los colegios tengan acceso a almuerzos, a comida, alimentación, para que puedan enfocarse en estudiar. Políticas como, por ejemplo, incrementar la seguridad, políticas que son populares en el medio oeste y que lo van a ayudar a salir adelante y a llevar a Kamala Harris a la victoria. Políticas que de verdad impactan al votante, no cosas raras, que yo sé el Partido Republicano está enfocado en quién va al baño de quién, pero cosas que verdaderamente le impactan al americano, que es cosas para la educación, acceso a la salud, derecho al trabajo, poder tener un trabajo digno con un salario que te dé suficiente para subsistir, abertura de más pequeños negocios y más inversiones en el país, y eso es lo que trae a la dupla. Les agradezco porque ustedes justamente acaban de poner ese perfil de Tim Walz que tanto están promoviendo tanto demócratas como republicanos. Los republicanos, por un lado, tal como lo plantea Jesús, están hablando de Walz como ese coco liberal, como demasiado progresista, mucho más allá que Kamala Harris, mientras que lo que plantea José y lo que plantean los demócratas es un viejo militar que prestó servicio en la Guardia Nacional durante 24 años, un educador de tiempo completo que además puede traerle quizás votos rurales al momento de haber crecido en zona rural de Nebraska a la campaña demócrata, sumarle esos votos a la campaña demócrata y traer unidad. José lo mencionó, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez han respaldado abiertamente la selección de Walz como la fórmula vicepresidencial de Kamala. Jesús, pero en esta dupla o en esta balanza de los dos lados de Walz, ¿qué cree usted que va a pesar más en las elecciones? Antes, déjame hacer un punto aquí en respuesta a lo que dice José. Y mencionabas también tú acerca de cómo él, y lo dijo José, que él, al ser un hombre de la vieja guardia, de la Guardia Nacional, ¿no?, que él había servido, pero no creo que eso le atraiga los votos patriotas, porque al contrario, él, cuando ya como gobernador, a pesar de que él sirvió mucho antes atrás en la Guardia Nacional, no hizo honor a ese servicio, ese gran servicio que él pudo haber dado, porque cuando fueron los disturbios, después en el verano del 2020, aquellos disturbios en donde se incendiaron negocios, inclusive también edificios federales en su propio estado de Minnesota, él no mandó llamar a la Guardia Nacional, dudó, estuvo titubeante para hacerlo, y eso le resta muchos puntos de los que tú mencionabas que le pueden ayudar. Por otro lado, cuando mencionas la experiencia, la experiencia, José, que puede tener el señor Wallace es una experiencia neomarxista, muy liberal, que no le es lo que quiere el pueblo. Cuando hablan de unificar, para unificar se hubiera necesitado que Kamala Harris escogiera una dupla más al lado moderado, más al centro. Sin embargo, escogió a alguien que es más a la izquierda que ella misma. Eso no unifica, eso unifica a los extremos, pero no unifica a el pueblo, que es la mayoría en el centro, en el medio. Y por otro lado, cuando te refieres a que él apoyó que se le dieran beneficios gratuitos, tanto de médicos como de universidad, de las escuelas, etcétera. Lo hizo, pero también incluyó a los inmigrantes ilegales, incluido 10 millones de personas ilegales que han cruzado la frontera en los últimos 4 años bajo la tutela de Kamala Harris y de Joe Biden. Eso no le parece muy bien al pueblo estadounidense y tampoco a los latinos. ¿Por qué? Porque estos 10 millones de personas que han entrado últimamente están brincándose la línea, están apoderándose de recursos que les pertenecían a los otros personas que están aquí legalmente, que han pagado sus impuestos. Esta nueva gente que está entrando, inclusive la mitad de esta gente que está entrando no viene ni siquiera de Latinoamérica, viene de otras latitudes del mundo. Entonces, no podemos ya acoger a tanta gente aquí y pagarles aparte sus beneficios. Esto le está costando al pueblo. Uno podrá decir, ¿qué nos cuesta a nosotros? Bueno, la inflación. En este momento, el costo de vida, de renta, de luz, de comida, todo eso es en base o por reflejo de lo que ha hecho el gobierno al incrementar su gasto público. Eso ha hecho que se devalúe el dinero que tenemos y que ganamos con el sudor de nuestra frente. Entonces, creo que esto no es una buena dupla. No creo que esto le ayude inclusive a la campaña de Kamala Harris. Pero vamos a ver qué dice el pueblo, porque el pueblo es sabio y el pueblo va a decir, estábamos mucho mejor hace 4 o 5 años con Donald Trump que ahora en este momento con Kamala Harris y Biden.
Usted mencionaba precisamente la muerte de George Floyd ese 25 de mayo de 2020 cuando la policía mató a este afroamericano en Minneapolis, Minnesota, precisamente cuando Tim Walz era gobernador de ese estado. En efecto, los republicanos desde la selección de Walz como candidato vicepresidencial han criticado que se demoró demasiado en enviar a la Guardia Nacional a las protestas que surgieron luego de la muerte y el asesinato de Floyd. José Gamboa, ¿qué le responde usted al respecto? ¿Tiene una mano demasiado blanda Walz para ser vicepresidente de Estados Unidos? No, estoy en desacuerdo y nuevamente hablamos del récord porque alguien que puede dar su vida o ofrecer su vida al servicio militar y dedicarse a ayudar a los niños como un profesor o dedicarse al servicio público como congresista y luego como gobernador en una situación bastante tensa, porque recordemos que el asesinato de George Floyd, quien conoce las políticas de los Estados Unidos conoce que el tema con la violencia racial, con la discriminación hacia los afroamericanos que se ha vivido por incidentes policiales que hasta el día de hoy se ven, es algo bastante delicado que se tiene que manejar a los niveles de más alta seguridad y siempre poniendo por delante la seguridad de las comunidades. Al final del día, el gobernador Walz sí ayudó a restablecer el orden, sí ayudó a que también se investigara de forma correcta lo que fue el asesinato de George Floyd, lo que llevó al encarcelamiento del oficial de policía que estuvo involucrado en ese acto. Entonces es importante aclarar las cosas. Un líder es alguien que puede tomar decisiones difíciles. Un líder es alguien que en estos momentos donde su comunidad está sufriendo o sufre algún tipo de situación como esta que pues lleva a la gente a reaccionar en protesta o que genera incluso un movimiento nacional como fue lo que vimos en el 2020. Los líderes que pueden mantener la calma, tomar las buenas decisiones, incluso tomar las decisiones difíciles como ese tema de la investigación es importante. Y recordemos que esto también es un contraste con quién está del otro lado de la papeleta electoral. Tenemos al convicto criminal Donald Trump, que tiene 34 cargos criminales, que está esperando sentencia, que tiene muchísimos más casos en espera, que ha sido encontrado por distintos jurados en distintas comunidades de abuso sexual, de difamación, sin contar de cualquier otra cosa. Y del otro lado tenemos J.D. Vance, que es su candidato vicepresidencial, que si bien es cierto, como lo menciona Jesús, es algo que sí sucede. Partidos escogen a candidatos vicepresidenciales que lo que hace es pues simplemente llevar a toda la base. Ese fue el caso de J.D. Vance, porque Donald Trump pudo haber escogido a Doug Burgum, a Marco Rubio, a otra figura que le ayudara, y escogió a uno de los con menos experiencia, que lo que tiene son 18 meses en vida política. Antes de eso era un inversionista en San Francisco, que le encanta criticar a California, pero ¿cómo hizo dinero por allá? Y lo que traemos es que no tiene experiencia. Entonces tienes a alguien que es un criminal convicto y como vicepresidente o candidato vicepresidencial, alguien que no tiene experiencia política, en contra de alguien que era fiscal general de California, como Kamala Harris, senadora, vicepresidenta, y alguien como Tim Walz, que tiene servicio militar, servicio en las escuelas, servicio en el Congreso, dedicación como gobernador. El contraste está bastante claro, y no solamente en este contraste, sino también la visión de políticas que quieren los estadounidenses. Donald Trump ha estado en las papeletas electorales por los últimos casi 10 años. Es hora de seguir el futuro. Y precisamente para profundizar en ese punto que usted plantea de todo depende también de quién está del otro lado, precisamente una de las frases que acuñó Tim Walz y que le ha servido tanto a la campaña demócrata es la palabra raro, para referirse así al candidato republicano Donald Trump y a su fórmula vicepresidencial J.D. Vance. Jesús, esta palabra raro y el hecho de que Walz sea el creador de esto puede llegar a afectar a la carrera republicana a la presidencia. Sí, antes que eso, déjame responder un poco a lo que dice José, ¿no? El convicto criminal, ¿no? Hablando y refiriéndose a Donald Trump. Sin embargo, ese ataque, porque es un ataque político en contra de un político que le estaba ganando la carrera a Joe Biden. Por eso Joe Biden se retiró mejor, porque no pudo con Donald Trump. Esa es la verdad, es la realidad. Inclusive en las encuestas con hispanos en Estados Unidos, ya Donald Trump estaba ganando esas encuestas con un alto índice de popularidad con los hispanos, tanto en estados batalla como Nevada, como Arizona, como Texas, el sur de Texas por lo menos. Y esto es lo que no les gustó a los liberales, a los de izquierda. Pero bueno, el convicto republicano Donald Trump, él fue convicto porque fue perseguido políticamente y el pueblo es tan sabio que lo sabe y aún después de eso lo sigue y lo seguirá apoyando porque se da cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque los hispanos que venimos de países donde se hacen este tipo de atrocidades, este tipo de atropellos, donde se persigue a la oposición política, bueno, pues venimos de Latinoamérica y allá se persigue a
oposición política, y es precisamente lo que nosotros vemos que pasó aquí con Donald Trump. Pero volviendo al caso de que JD no es que tenga inexperiencia. JD es una persona que se ha fraguado en los movimientos laborales. Por eso fue escogido, porque JD, el vicepresidente que escogió Donald Trump, pues es una persona que puede atraer a la clase trabajadora, a las uniones o sindicatos, e inclusive en la reunión republicana de la convención que acaba de pasar, habló uno de los principales jefes, líderes de los sindicatos de Estados Unidos, de los Teamsters. ¿Por qué? Porque ven a JD, este vicepresidente, como una persona que va a atraer a la clase trabajadora. Donald Trump y JD son de la gente trabajadora. ¿Por qué? Porque no queremos que las élites, que es lo que en este momento representan los demócratas, sigan gobernando, sigan gastando de más y sigan devaluando nuestro dinero. Queremos el sueño americano, y por eso está Donald Trump. Eso de lo de raro, para hacer un punto claro de cómo este señor Wallace, este gobernador, ex gobernador, llama raro a el señor JD. ¿Sabes por qué le llama raro? Porque ahora para los liberales de izquierda, como este señor Wallace y también Kamala Harris, es raro el ver a una persona con familia. Es raro el ver a un papá, a una mamá con hijos y una familia tradicional. Pero para los hispanos no es raro. Los hispanos somos de familia tradicional, mamá, papá e hijos. Y eso es lo que ellos llaman raro. Hay que aclarar eso porque para ellos eso es raro. Pero sin embargo, para la mayoría de la población, lo que es raro es lo que apoya a Wallace. ¿Qué es lo que apoya a Wallace? Bueno, pues que los hombres entren al baño de los niños. Lo acaba de mencionar también José, que no es algo, lo disminuyó como algo que no importa mucho. Sí, sí importa. Si yo tengo una niña que va a la escuela, yo no quiero que un hombre vaya a esa escuela a que pueda estar en el baño junto con un hombre. Lo vimos en los Juegos Olímpicos. Es una situación de la identidad de género que está avasallando, imponiéndose a las buenas tradiciones y buenas costumbres. Eso es lo que es raro. Pero para nosotros los hispanos, queremos a una persona como JD, como Donald Trump, que tienen a sus hijos, que tienen a su familia, y los que no tengan hijos no importa, pero que no nos llamen raros simplemente por querer ser tradicionales. Esa es la palabra que están utilizando ellos, raro para una familia tradicional, y creo que no les va a ir muy bien con los votantes hispanos. Aunque según JD Vance sí importa que no tenga hijos, al menos ese fue el ataque que le lanzó a Kamala Harris al decir que era simplemente una mujer de gatos. Una precisión, el hecho de que José Gamboa hable de convicto es porque el jurado de Nueva York declaró culpable de 34 cargos penales al expresidente y candidato republicano Sí, pero Donald el pueblo Trump. lo ve como una persecución. El pueblo Exacto, y él lo ve en efecto como así. una persecución, como un caso recreado, precisamente promovido por los demócratas, especialmente por el actual presidente Joe Biden. Jesús, usted menciona un punto muy importante por el cual quiero preguntarle a José. José, ¿por qué elegir a Tim Walz, que en efecto dentro de ese rango de los demócratas está mucho más a la izquierda que otros posibles candidatos vicepresidenciales que estaban en la baraja? Por ejemplo, Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, o Mark Kelly, el senador de Arizona. Sin embargo, elige a Walz, que tal como le ha dicho Jesús, ha tenido una experiencia como gobernador promoviendo legislaciones bastante progresistas y mucho más demócratas que en efecto las que promueve Kamala Harris y las que ha promovido durante su actual vicepresidencia. ¿Por qué entonces elegir a un demócrata mucho más tirado a la izquierda y no buscar a alguien más hacia el centro para atraer a esos votantes estadounidenses indecisos? Sí, bueno, primero, varias correcciones ahí. Yo no diría que Tim Walz es alguien de izquierda. De hecho, si ves su récord político, tanto en política exterior como su servicio en el Congreso, es alguien que está verdaderamente, mayoritariamente alineado con la mayoría del Partido Demócrata, lo que se llama el mainstream Democrat, ¿no? Que es progresista en diferentes temas sociales, pero en otros temas como a favor de los negocios, a favor de, por ejemplo, las armas, que es alguien que no solamente es portador de armas, y antes incluso era un demócrata apoyado por la Asociación Nacional del Rifle, que luego tuvo un cambio de parecer en las políticas, pero siempre se ha mantenido del lado de lo que cree. Es importante que aclaremos esos puntos. Tim Walz al final del día trae cosas bastante importantes para la dupla. Uno, la experiencia legislativa en el Congreso, conexiones que pueden ayudar a Kamala Harris, que en un Congreso pequeño, con una mayoría pequeña demócrata, en un 2025 le puede ayudar a pasar legislación, incluso su experiencia en Minnesota, donde con una mayoría de un voto pudo haber pasado muchísimas de estas leyes que son populares en Minnesota y que lo han ayudado a subir incluso su propia aprobación en el estado. Y también trae entonces esa facilidad de hablar con un lenguaje claro y conciso, que es la amenaza de los republicanos, con el tema de que son raros.
Yo creo que es importante primero que aclarar, Kamala Harris tiene los hijos de su esposo, es madrastra. Eso es algo que es muy, para mí, normal en bastantes familias. Tim Walz también tiene a sus hijos con su esposa. No entiendo este ataque. Pero un momento, dejemos hablar a José y ya le doy la palabra para la réplica. Adelante, José. Sí, porque estos son familias que, como lo sabemos, son familias que incluso la misma descripción de Jesús, entonces pues cumple con esa descripción de la familia tradicional. ¿En qué es lo que son raros? Como tú lo mencionas, J.D. Vance dice que si tú no tienes hijos, no tienes visión en la futuro del país. Yo soy una persona joven, yo no tengo hijos. Eso quiere decir que yo no tengo visión en el futuro del país, porque ese es el parecer de él. O que las personas que están llevando el Partido Demócrata son personas que tienen gatos, etcétera. ¿Y qué sucede con las mujeres que no pueden tener hijos por temas de infertilidad? ¿Qué sucede con las personas que incluso por servicio religioso, por ejemplo, lo contaba de hecho un narrador republicano en Fox News hace pocos días, que le contaba, bueno, yo tuve una gran experiencia con esta persona que no tenía hijos, pero rezó por mi familia, por mi esposa que estaba en el hospital? Era una monja, era una persona que sigue la religión y que por creencia no puede tener hijos. Entonces, esas personas, en la visión de J.D. Vance, no tienen destino en lo que va a suceder en los Estados Unidos. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de cosas raras. Y le invito a cualquier persona que está viendo el programa, si usted busca en Google J.D. Vance, yo le aseguro que lo que va a encontrar de primero le va a asegurar esto de que son raros. Y a propósito de que usted menciona ahora los embarazos y la familia, Jesús, quiero preguntarle sobre todo por una de las críticas que han enfilado los republicanos en contra de Walz, y es el hecho de que su hija, precisamente con su esposa Gwen, la tuvieron por fertilización in vitro. ¿Qué opina usted al respecto y también de que el gobernador de Minnesota haya promovido la protección legal del aborto después de que se cayó Roe versus Wade? A ver, vamos a aclarar aquí las cosas. Aquí el único que ha dicho que es raro uno o el otro es el vicepresidente o el que quiere ser vicepresidente, el señor Tim Walz. Él, el demócrata, es el que ha dicho que el otro o aquellos somos raros. Él le llama raros a todos aquellos que tenemos una familia tradicional. Y ojo, la familia tradicional no es únicamente tener hijos personales. Hay personas que adoptamos, hay personas que somos padrastros, hay personas. Eso no está en el juicio o digamos, en la discusión acá. El señor J.D., el que escogió Donald Trump, él únicamente dice que hay que promover el que se haga una familia tradicional. Él nunca criticó a los que no tienen, o por ejemplo, como dice José, él nunca dijo que los que no tienen hijos no pueden ser parte de la visión del futuro de Estados Unidos, para nada. Pero sin embargo, del otro lado, el señor Wallace, que escogió Kamala Harris, sí criticó y dijo que eran raros todos aquellos que tienen una familia tradicional. Ojo, acá ellos, tanto el señor Wallace como tú lo mencionabas también, están en favor del aborto, inclusive del aborto hasta el día de nacimiento, hasta el último día que se puede dar gestación dentro del vientre de una madre. Sí. Ellos lo que no quieren es que haya hijos. Ellos lo que quieren es que haya un aborto al por mayor. Esa es la realidad. Lo demuestra su récord en las leyes que él mismo ha firmado y en las que apoya, que todavía no se han firmado, pero que también apoya. El punto es este. Nosotros, cuando hablamos de una familia tradicional, simple y sencillamente nos referimos a hijos y papá y mamá, o una mamá soltera, como sea, pero no a una persona que se identifica de otra forma y que ni siquiera es de ese mismo género. Eso, y que tengan familia. No estamos exigiendo que todo el mundo tenga familia, pero tampoco ataquen a los que sí deciden tener familia. Vamos a abrir la discusión para ponerlo más en términos regionales en Estados Unidos, porque J.D. Vance y Tim Walz, las dos fórmulas vicepresidenciales de la candidatura republicana y la candidatura demócrata, son del Midwest, del medio oeste estadounidense. José, ¿por qué importa tanto esta zona geográfica de Estados Unidos para definir quién va a ser el presidente o la presidenta de Estados Unidos en las elecciones y las votaciones de noviembre 2024? ¿Y por qué Kamala Harris no se decantó más bien por elegir a un candidato vicepresidencial que tuviera fuerza en uno de esos estados péndulo? Es decir, esos 7 estados estadounidenses donde los demócratas y los republicanos no ganan determinadamente o no tienen los votos más que todo marcados, como lo son Pensilvania con Josh Shapiro o Arizona con Mark Kelly. Sí, claro, bueno, primero para la pregunta de por qué es importante el Midwest, porque muchos de los estados péndulos, en el caso demócrata, que son claves para la presidencia, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, pues son parte de esa región del país. Tim Walz también, Minnesota, cuenta como parte del medio oeste, del Midwest, y Tim Walz siendo gobernador
tiene un appeal cultural a estados que son similares. Al final del día, la vicepresidenta Harris escogió a quién es la mejor persona que ella ve posible para lograr esa victoria, o incluso para luego gobernar, y de ahí viene la elección de Tim Walz. Creo que es importante definir que todos los candidatos que estaban en la contienda para vicepresidente de la Demócrata traían muchas ventajas para la elección, pero Tim Walz también tiene muchísimas ventajas al unirse a la dupla. Y para volver a unas cosas que mencionó Jesús que son importantes, que me encanta la era digital porque puedes buscar las cosas en internet y verlos todo por video. Si la audiencia puede buscar los comentarios de J.D. Vance sobre si alguien no tiene hijos no es visión del futuro, o incluso algunas propuestas que dice que las personas que tienen más hijos deberían tener más votos. Todo eso está públicamente en internet, todo eso está en video, dicho por el mismísimo J.D. Vance. Los invito a buscarlo. Y aquí lo que estamos hablando es de cuáles son las propuestas para beneficiar a todas las familias. Estamos hablando de educación accesible, para que en los Estados Unidos haya un futuro que se logra a través del acceso a la educación, de que las personas y los estudiantes puedan verdaderamente enfocarse en construir ese futuro. Estamos hablando de accesibilidad al sistema médico, de que las personas no tengan que declarar bancarrota o no tengan que navegar sistemas súper complicados para poder ir a hacerse un chequeo médico. Esas son las propuestas que está haciendo la dupla de Kamala Harris y Tim Walz, mientras que en el Partido Republicano tenemos el proyecto 2025, esa es su propuesta, que incluye recortarle los fondos al sector defensa, recortarle los fondos a los beneficios de los veteranos, recortar los fondos. Y disculpa, solamente para aclarar una última cosita que sí mencionaba Jesús. Yo soy de Venezuela, yo sé lo que es la persecución política. Yo tengo amigos familiares que han sido detenidos, que han sido perseguidos por verdaderos gobiernos dictadores autoritarios. Lo que vimos acá en Estados Unidos simplemente fue la justicia, donde no fue un gobierno juez que decidió Donald Trump es culpable, es un grupo de personas jurado que al presentarse la evidencia en múltiples ocasiones y en múltiples casos han encontrado a Donald Trump culpable. Sin embargo, José, debo interrumpirlo ya que este debate no es para debatir la decisión del jurado en contra de Donald Trump, sino esa fórmula vicepresidencial. Entonces, volvamos a nuestra discusión para acercarnos a esas conclusiones. Jesús, ¿por qué importa tanto el medio oeste y en la búsqueda de esos votos? ¿Quién puede pesar más? ¿J.D. Vance del lado de los republicanos o Tim Walz del lado de los demócratas? A ver, más rápidamente, cuando se habla de que hubo una persecución a Donald Trump, es porque el pueblo lo percibe así. Por eso las encuestas lo dicen, estaban en favor de Donald Trump. Pero bueno, ya saliendo, y por cierto, ese jurado que declaró culpable a Donald Trump en un estado, en un distrito no, por favor, totalmente demócrata, ya no vale hecho mucho. La claridad que vamos a volver a hablar sobre Tim Walz. Adelante, porque importa medio oeste. Regresando al tema, cuando habla José de que Wallace y la dupla con Kamala Harris están haciendo unas propuestas para el pueblo. Ni siquiera han hecho ninguna propuesta, no tienen ninguna propuesta. Lo que sí tienen es un récord de lo que han hecho como vicepresidenta Kamala Harris, que ha dejado a 10 millones de personas entrar ilegalmente al país, haciendo que los recursos del país se vayan ahí. Y también otra cosa, estas personas, tanto Wallace como Kamala Harris, en vez de recortar, como dices tú, los gastos a la militar, lo que deben de hacer es ya no mandar ni un centavo más de dólar a la guerra de Ucrania. Eso es lo que Donald Trump propone, que no se mande ya más dinero a Ucrania. Eso es lo que está haciendo que estemos quebrados prácticamente en la bancarrota de Estados Unidos, y por eso hoy los precios de todos están tan altos. Volviendo a los estados péndulo, el Midwest, esa parte geográfica del país, es muy importante porque hay estados, como lo mencionaba también José, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Aparte de esos estados son Arizona y Nevada. Estos son los 5. Yo sé que se hablan de 7, pero realmente son 5 a 6 estados que van a definir la elección del próximo presidencial en la próxima elección. Ahora, ¿quién de los dos ayuda más a ganar esos estados? Yo diría que el señor J.D. que escogió Donald Trump. ¿Por qué? Porque J.D., aparte de que es del Midwest, no es de ninguno de estos estados, pero él está muy de la mano con los grupos de las uniones, con los grupos de los sindicatos, con la clase trabajadora. Él es del pueblo, es de la gente trabajadora, igual como, por ejemplo, yo, que también salí de la clase trabajadora. Esto indica, porque tiene muy buena relación con los sindicatos, que puede atraer a eso. Pero aparte de eso, ¿por qué lo puede atraer? Por la política que propone Donald Trump y el señor J.D., que proponen que haya más beneficios en el aspecto económico para la clase trabajadora, que se dejen de
exportar trabajos a China, que se cierre la frontera para que no vengan personas de otros países a robarse esos trabajos. Eso es lo que proponen. Por el otro lado, el señor Wallace no es de ninguno de estos estados que están en disputa. Minnesota un poco en disputa, pero no tanto. Y no hay una buena política que ellos propongan para ganar a la clase trabajadora. Y la que gane la clase trabajadora es el que va a ganar esos estados en la elección del 2024. Ya veremos, porque finalmente las fórmulas de las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales quedaron ya determinadas con esta elección de Kamala Harris. Por un lado tendremos entonces a los republicanos Donald Trump y J.D. Vance. Por el otro lado, de los demócratas, a Kamala Harris con Tim Walz. Y ya quedan menos de 3 meses para las presidenciales de Estados Unidos, que aquí le seguiremos haciendo cubrimiento. Jesús Márquez y José Gamboa, gracias por exponer sus argumentos de lado y lado aquí en el debate de France 24. Y también un agradecimiento a nuestros productores Laura Garzón, Luis Montes y Tania Herrera, esta última con los invitados. Ustedes sigan con más. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.